Continuamos con más Universidad en Vivo y ya estamos con nuestro invitado de hoy, que es politólogo y pertenece, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Sociales. Él es el licenciado Sergio Guzmán. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Especialista en política internacional y específicamente de Medio Oriente, con un tema que, bueno, está muy en los medios, lamentablemente, por una situación de ataque, de guerra, que es el de Siria. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Que ya sabemos que es bastante extenso. complejo un poco lo que conversábamos. En realidad, para hacer tenemos que hacer necesariamente un esfuerzo primero intelectual, y nosotros vamos a intentar hacer un esfuerzo didáctico para tratar de comprimir esto al máximo. En una zona que es de otrora conflictiva desde tiempos bíblicos, pero es importante tratar de acotar en el tiempo para que intentemos comprender la situación allí. Un año que puede servir de quiebre para el análisis de esta situación, nos podemos remontar en el año 1916, próximo a finalizar la Primera Guerra Mundial. Se van a llevar a cabo unos tratados, unos acuerdos que se van a llamar Sykes-Picot. Sykes-Picot porque son los dos representantes tanto de Francia, que formaron parte de este acuerdo, como de Inglaterra, con el objeto de ir reconfigurando la zona de la Mesopotamia, ¿sí?, de las naciones allí ubicadas, para delimitar, dividir, establecer fronteras y delimitar y buscar fundamentalmente el apoyo de estas naciones para la causa de la Entente Cordiale, que luchaba contra, en ese momento, el Imperio Otomano, que tenía injerencia en esta zona de la Mesopotamia, con la promesa de que allí se iba a generar, en la unión de todas estas naciones, la gran patria árabe, la gran nación árabe e islámica, ¿sí? Esta promesa era bien vista en aquel entonces por aquellas naciones, y bien, lo que va a suceder después es que esta promesa no se va a llevar a cabo. 30 años posterior a este suceso, y al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1945, los europeos se retiran de esta zona y va a generar una serie de enconos, recelos, resentimientos por parte de estas naciones que no llevaron a cabo su promesa por parte de los europeos, ¿sí? Estos acuerdos eran acuerdos secretos. Rusia, que pretendía formar parte y llevar ganancia en esto, no se vio tan beneficiada y después los da a conocer. Ya vamos por 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Se va a crear en 1948 el Estado de Israel, ¿sí? Y se le va a establecer un territorio de esta zona, lo que va a aumentar aún más los enconos por parte de estas naciones árabes. A Inglaterra, que formaba parte, al Reino Unido, que formaba parte de este tratado, le va a corresponder como zona de influencia Irak y Palestina. Y a Francia le va a corresponder como zona de influencia Siria y el Líbano. Siria y el Líbano. Aquí comienzan a aparecer estos actores que ahora están tan mencionados en esta situación. Al retirarse y al crear el Estado de Israel en el área que otrora era de Palestina, comienzan a, como decimos, a aumentar estos enconos. Ahora va a surgir una situación muy importante, que se va a conformar un partido, un movimiento político de tintes progresistas y sociales, que es el partido Ba'ath, ¿sí? Estamos comprimiendo al máximo. Del partido Ba'ath va a surgir un representante de ellos que en el año 1971 va a acceder al poder en Siria, ¿sí? Un tal al-Assad, el padre del actual Bashar al-Assad, que en este momento gobierna Siria, ¿sí? Con una serie de promesas y avances va a gobernar y se va a establecer en el poder durante 30 años hasta que asume su hijo, también con una serie de promesas, y en el año 2010, fines del 2010, principios del 2011, va a suceder un hecho que va a significar un cimbronazo en las naciones árabes, que va a pasar a la historia a ser conocido como la Primavera Árabe, que es el conjunto de demandas democráticas y de mayor participación que van a solicitar estas naciones, primero gestado en Túnez, y va a generar el efecto contagio en el resto de las naciones. Este efecto contagio llegará
por decantación, por dominó, a Siria. ¿Sí? Este presidente va a tener opositores, va a tener detractores. Los rebeldes, llamados rebeldes. Estos detractores van a transformarse en rebeldes. Algunos de estos rebeldes degenerarán y se transformarán en terroristas. ¿Sí? Acá es donde nace el famoso ISIS o el Estado Islámico. ISIS, en inglés, es Islamic State and Iraq and Syria. En Irak y en Siria. Es decir, es el Estado Islámico en Irak y en Siria. Muchos de estos rebeldes quieren retomar aquella vieja promesa de establecer un gran Estado Islámico, ¿sí? De aquellos acuerdos con los que comenzamos conversando. Entonces, en el establecimiento de tratar de instaurar este Estado Islámico, intentan llevar a cabo sus objetivos políticos y religiosos de manera violenta, ¿sí? Estableciendo unas teocracias directamente muy respetuosos a rajatabla de las enseñanzas del Islam, del Corán, pero en definitiva con una mala interpretación de esto. A ver, el Islam es una religión que como tal no propugna la violencia, establece el entendimiento entre los pueblos, es decir, no es nada que ver a esta radicalización teórica y literal que hacen, teocrática, teórica y literal que hacen estos disidentes, ¿sí? Ahora hay un punto acá muy importante. Al-Assad tiene el apoyo de dos potencias extranjeras, que en este caso será Rusia y será China. Ahora bien, los disidentes, los rebeldes, los terroristas, que después se van a filtrar en esto, se les escapa de las manos a quienes apoyan, concretamente, a quienes apoyan a la oposición, a este presidente, casualmente será Estados Unidos y adivina quién, Francia e Inglaterra. Bien. ¿Quiénes llevaron a cabo aquel acuerdo que te mencionaba hace un momento en el año 1916? Estos mismos. Esta es una zona política, geopolítica, muy candentes desde tiempos, pero bíblicos, como mencionaba hace un momento. Por allí primero pasó la ruta de la seda por Carlomagno y hoy otra ruta y otros acueductos pasan por allí. Es la salida y es el punto estratégico de comunicación y control de toda esta zona, ¿sí? No es menor aquel actor internacional que pueda llegar a tener el control sobre esta zona. ¿Qué sucede? Con el apoyo de Estados Unidos a estos rebeldes, algunos rebeldes se les fueron de las manos. Entonces, tampoco es diplomática ni políticamente correcto que digamos que Estados Unidos apoya a ISIS, porque tampoco debería ser así en términos al menos de la retórica internacional. ¿Qué sucede ahora? Se lo ha acusado a este presidente de que para oprimir, para atacar a sus opresores, los ha atacado con armas químicas. Esa es la excusa que ahora ha utilizado Estados Unidos para decir que a los opositores no solo los ha cercenado, censurado, sino que ahora los ha atacado con armas químicas. Entonces, con la excusa de que se los ha atacado con armas químicas, con buques que tiene Estados Unidos en la zona del Mediterráneo, dicen que las últimas informaciones mencionan que se han disparado, han enviado entre 130 y 150 misiles Tomahawk. Cada misil de esos cuesta alrededor de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares cada misil, ¿sí? Entonces acá entramos en esta disputa y este es el motivo y la excusa que utiliza Estados Unidos de modo unilateral atacando una ciudad de Siria llamada Duma, en donde se supone que allí están las famosas armas químicas que todavía no las hemos visto, y sucederá como en aquella primera guerra del Golfo, cuando Colin Powell mostraba en una bolsita aquel polvillo blanco diciendo acá están las armas químicas. Era muy poco serio y muy poco presentable establecer un ataque contra una nación de esa manera. Y ahora el juego está abierto. ¿Y cómo van a operar, por ejemplo, las organizaciones internacionales
La ONU, ¿qué papel juega? Bueno, la ONU tiene un papel a veces conveniente y a veces inconveniente para este tipo, y a veces funciona con cierta autonomía, y en esta situación sí, es que Estados Unidos ha actuado unilateralmente sin el consenso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está conformado por 5 miembros permanentes y 4 que van alternando su turno. Sí. Dentro del Consejo de Seguridad y de estos 5 miembros permanentes está Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que son los que apoyan, se supone, a los disidentes, y por el otro lado está, adivina, Rusia y China. Claro. Entonces, de manera unilateral, pero con el consentimiento al menos de sus 2 aliados, Estados Unidos ha tomado esta inmensa decisión, esta grave decisión. Esta disputa y todas estas escaramuzas no menores ha generado problemas sociales, políticos, movimientos migratorios, y esta guerra social, esta guerra civil que comenzó en principio con disputas entre disidentes y opositores al gobierno, ha llevado a que ahora este inmenso costo social y político que está evidentemente pagando Europa, y esto ya en los términos de análisis, de tener que ahora aceptar el ingreso de grandes masas de migraciones humanas que se están movilizando. Alguien decía, ser potencia tiene también sus costos. Este es uno de los costos que está atravesando en este momento Europa, no así tanto Estados Unidos, de ser una potencia. Pero el costo humano... Y el costo humano es incalculable. Es incalculable. Se calcula, en términos de números, que desde el 2010 a la fecha, esta guerra civil ya ha costado la vida de más de 400.000 civiles. De 400.000 civiles, y el movimiento de masas migratorias de 2 millones de personas. ¿Sí? 2 millones de personas moviéndose en el Mediterráneo en balsas. ¿Sí? Ya hacía tiempo, ya se ha anticipado, y ya Francisco, nuestro Papa, en esta situación ya lo había mencionado. Apenas asumió la conducción de la Iglesia Católica en ese momento, que el Mediterráneo se había transformado en el inmenso cementerio de Europa por esta causa. No son cuestiones menores, es un problema sumamente complejo, la partida está abierta. Sí, si lo hablas en términos lúdicos y llevándolo al ajedrez, o sea, ahora no se sabe qué puede pasar. Sí, Europa y concretamente Rusia no creo que se quede impávido ante esto, pero no sé si responde en términos bélicos y militares, sí con la retórica beligerante. Pero alguna acción va a haber, como te digo, la partida está abierta, nadie está en jaque ahora. Los únicos que están en jaque, lamentablemente, es la población civil de Siria. Lamentablemente. Bueno, espero haber sido lo más comprimido. Sí, la verdad que es un tema que, sí, da para muchísimo, no termina más. Da para muchísimo. Y vos calculá, en este momento, el actual presidente de Siria, pertenece a una facción religiosa, que es la chií, alawi chií. Pero la gran mayoría de la población que profesa la religión islámica es suní. Entonces esto aumenta y acrecienta más esta tensión constante que se produce en esta zona. Están compuestos por suníes, en una menor medida un 10% por cristianos, pero por drusos, hay kurdos, y hay estas 2 grandes divisiones del Islam que se producen allí. Pero claro, tenemos para mucho, tenemos para conversar mucho. También influye mucho el tema religioso. Estas facciones, claro que sí, porque muchos de ellos, los que intentan establecer, son literales teocracias. Bien, bueno, licenciado Guzmán, tenemos que hacer una pausa. Perdón. Y seguimos en el próximo bloque, no, porque seguramente hay mucho más para abordar de este tema. Bueno, una pausa y luego más información. Don Carlo. La lucha entre la libertad y la opresión. La gran ópera de Giuseppe Verdi, un apasionante drama donde entran en conflicto las pasiones del amor, la política y la fe, con la dirección escénica del ganador del Oscar Eugenio Zanetti y un elenco compuesto de figuras estelares y más de 200 artistas sanjuaninos, con la impactante escenografía y deslumbrante vestuario del Teatro Colón, junto al coro universitario y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro Emanuel Seifert. 25, 27 y 28 de abril,
21 horas, entradas desde 150 pesos en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 10 a 20 horas o en tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, nuestro teatro, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Licenciatura en Astronomía. Licenciatura en Biología, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en Ciencias Geológicas, Licenciatura en Geofísica, Licenciatura en Sistemas de Información, Títulos Intermedios, Técnico Universitario en Sistemas de Información, Técnico Universitario en Programación, Técnico Universitario en Biología. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. Seguimos viendo Universidad en Vivo. Continuamos en Universidad en Vivo y con nuestro invitado, con un tema muy importante, la verdad que no lo podíamos cortar, licenciado Guzmán. Y para empezar con una pregunta que tiene que ver con la situación de Rusia, qué papel juega y si hay una eventual guerra fría con Estados Unidos. Sí, todos tendemos a llevar esta situación a un proceso y a una situación que se vivió post Segunda Guerra Mundial, y fue un clima de una constante tensión en un escenario bipolar. En este momento, trasladar, en términos teóricos y profesionales, trasladar las circunstancias de la Guerra Fría a esta coyuntura actual sería cuando menos irresponsable. Sí, lo que hay presente, y si se quiere uno diferenciar y parangonear con aquella situación, es que sigue habiendo evidentemente una puja de tensiones. La caída del muro de Berlín como símbolo del desmoronamiento de la Unión Soviética, hoy Rusia, ha sido el desmoronamiento, si se quiere, político, pero no ha sido un desmoronamiento armamentístico, ¿sí? Hay algunas naciones desprendidas de aquella gran potencia que hoy siguen teniendo un fuerte armamento muy poderoso bélico. De igual manera Rusia, ¿sí? Rusia, sí, la posición, estoy seguro que va a tomar, es que no va a permitir que siga un avance occidental, entre comillas, si se permite la expresión, sobre sus zonas, ¿sí? ¿Qué pasaría si este tipo de conflictos, hagamos un esfuerzo en imaginarnos esto, estuviera sucediendo cerca de la Luisiana, cerca de Virginia, cerca en la Florida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo actuaría el otro actor? Los estados no son ni buenos ni malos, los estados tienen intereses. Sí. ¿Sí? Aquí no hay... Y económicos, intereses económicos. Intereses que van desde primero su supervivencia y que atraviesan lo económico, atraviesan lo político, atraviesan lo social. ¿Sí? Estos intereses ahora bregan y pujan los intereses económicos, pero no hay que desconocer que acá también hay intereses políticos. ¿Sí? Detrás de todo esto lo que está es la política, y es allí donde se tiene que... y es por esa vía donde se tiene que buscar la negociación pacífica y demás. Va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, porque los intereses son muy fuertes. Los intereses hasta ahora son muy fuertes. ¿Quién cede? Insisto, esta zona es el puente, está el canal de Suez, está el Golfo, está el Mediterráneo, hay puertos. Es una zona muy candente y va a seguir, lamentablemente para nosotros, en términos idealistas y optimistas, de intentar buscar una solución. Y penosamente me animaría a decir que nosotros nos vamos a vivir para ver las soluciones de esto, ¿sí? Este conflicto ya se relata en los textos bíblicos. Así que imagínate que esta zona tiene para rato. Sí, tendremos intermitencias, tiempos de paz y demás, pero es una zona muy compleja y muy álgida en estas tensiones que se dan constantemente en esta región. Ya entre ellos, nos imaginemos, claro, cuando ya ingresan... Si entre ellos la oposición en Siria ha, insisto, degenerado en rebeldes que después se transformaron en terroristas,
y que han llevado acciones inclusive fuera de esta zona, como en Francia, los atentados en Francia, los atentados en Londres y demás. ¿Qué sucederá? ¿Qué queda ¿qué queda por negociar entonces? ¿Qué vistas de optimismo tenemos? Hay otros protagonistas que se meten claro, en la entran a jugar actores que les va a repercutir, como en este caso les está repercutiendo y como mencionábamos hace un momento. Ser potencia también tiene sus costos. Estos son los costos que en este caso Europa, en mayor medida, con este enemigo invisible que es el terrorismo, saliendo de las guerras clásicas, la guerra hoy es contra el terrorismo y este enemigo que es difícil de localizar, impersonal, no tiene territorio fijo, no lo podés materializar, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, se complejiza muchísimo más ahí la situación. Bueno, le agradecemos mucho, agradecido a ustedes, Sergio. Y perdón por extender si es pero que no ha se sido extiende. La verdad que bastante acotado para todo lo que hay para decir. Es muy complejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con información y esto tiene que ver con el ciclo de conferencias de Astronomía 2018 que realiza la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.